Néptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañista Yañani. En La Paz, Arce ratifica que el MAS se defenderá en las calles. El presidente Luis Arce participó del segundo Huipalazo y aseguró que los movimientos sociales del movimiento al socialismo defenderán a su gobierno en las calles. Choferes del Alto dan plazo de 72 horas al gobierno para abrogar la ley de ganancias ilícitas. Los transportistas salteños fueron claros en afirmar que no permitirán una socialización de la ley. Afirmaron que los creadores de la ley deben ser declarados enemigos del pueblo. Cooperativistas y transportistas anuncian protestas contra la ley antilegitimación. Concobol alerta que será utilizada para atacar a los adversarios políticos del gubernamental movimiento al socialismo. Arias promulga la ley de canasta estudiantil que tendrá 9 productos. El beneficio será para 137.000 estudiantes de nivel inicial, primario y secundario de las unidades educativas públicas y de convenio del municipio paceño. El CEDES de La Paz informa que no cuenta con vacunas para una tercera dosis. A través de un comunicado, el Servicio Departamental de Salud de La Paz informó que no tiene un instructivo oficial para el suministro de la tercera dosis. Alanes inaugura un tercer mercado de coca en Urujara. El dirigente anunció la compra de un nuevo predio. El espacio, según Alanes, es el doble de grande que la sede actual y el terreno habría sido comprado mediante un aporte de los cocaleros. Askelo kipanay kita kuya kana kamay kutim peruntas niya kalawana yete wone kampi kutang kasinu kampi sa wala askelo wone kampi sa pul kampi te wone kunya kita yu kamar kamawa tiya patarun tani phalar sma kuni manut kawne kala put ang kasinu kamaki pana kiwa ku kiwa kala khatanya ni kuri hantu te wone kasariasi ang kahamane kana kan takpa chuki yete wone kunya kita sinu kamata yete wone kampi kala khatasina. El 20 de marzo del 2013 Kaisa Reino Unido ang kahamarka haguro na gana hawarang kamarka chili na kawa hiwanyar puri pharaki COVID-19 buso na yang kachuna ko chenja tapatu kampi sanira wa akadokina khaskini ham ko jawni ka hut askan ukato akan walta unika hunyenja sasino kamata yati unika ha utharaki. Demoledor informe del Parlamento británico sobre la respuesta inicial a la pandemia en el Reino Unido. Tanto el gobierno británico como sus asesores científicos cometieron grandes errores, señala el documento publicado este martes. Texto asegura que se utilizó una estrategia equivocada que provocó que murieran más personas de las que debían. El ministro de la oficina del gabinete no se ha disculpado. Hay lecciones que aprender, ha dicho, pero la cuestión es que tomamos decisiones basadas en la ciencia. Protegimos al NHS, distribuimos la vacuna a un ritmo constante, pero aceptamos que hay lecciones que aprender. Titulado Coronavirus, lecciones aprendidas hasta la fecha, el informe asegura que el gobierno Johnson tardó demasiado en imponer un confinamiento, lo que costó miles de vidas. En conclusión, esas primeras malas decisiones son uno de los mayores fracasos de la sanidad pública en el Reino Unido. España encaja marcansti kimsa migrantes marcachine kawa kantu ko waya pre accidente de tránsito khawaya tapatu kambesa kanwal tawni kanyang kachawayu handi kolpaski kaisa Francia marcamba ayu kolpatokina kamato katokita yeteune kaja utjaraki. 3 personas han muerto arrolladas por un tren en una estación del sur de Francia.
La Fiscalía de Bayona ha avanzado que posiblemente se trate de un grupo de migrantes que se encontraba tendido en la vía cercana a la localidad de Sibur, junto a San Juan de Luz. El municipio está a pocos kilómetros de la frontera española. Una cuarta persona se encuentra en estado crítico. El accidente ocurrió de madrugada. La policía judicial se encuentra en el lugar investigando las causas del fatal accidente. Según las autoridades locales, muchos migrantes pasan por esta zona y debido a la presión policial salen de las vías principales como la autopista y optan por transitar por la vía férrea y otros caminos. Agora gan khariki was kun yang chawne ko kampesa farando la toqina kun ham teut hi yang chawne ga kun imana wa ki chawne to kedu kamari kama wa kun ga chicha sine si wa yukamata subastu yang chawne to ipit pa chaw kamara que aske tip awne gam pe katana kataru maki payeta ki. Cientos de objetos de Amy Winehouse serán subastados en California el próximo noviembre. La casa Juliens espera obtener con ellos de 1 a 2 millones de dólares. Entre las pertenencias de la diva del soul a la venta, más de 800 vestidos, incluido el que llevó en su última actuación, además de otras muchas prendas de su guardarropa, instrumentos musicales, libros o discos. Está incluso el vestido que fue el último que llevó en Belgrado en 2011, el verano de la gira de 2011, justo antes de fallecer, lo que es el último vestido que llevó en público. Es muy icónico. Según el director de Juliens, los padres de la artista británica quieren recoger fondos para su fundación de ayuda a jóvenes adictos a las drogas y el alcohol. Winehouse murió en julio de 2011 a los 27 años por intoxicación etílica. La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante.
de Unigambi, Saranti Puniano Campisa, Procuraduría Oxanguina, Carni, Arequiwa, Actas, Ñoquipo Unigambi, Chicanchip Curihamti, Caisa Comicios 2019, Marana Jutjahuican, Nolta Unicaja, Acatoquitas, Kiriham, Hanstein, Dactac Pachu, Ñaquipa Unicayuca, Maricama, Paquinchi, Negacur, Necantac, Bachaca, Poca Unigambi, Saljarup Jaraki. El gobierno suscribió un convenio con la OEA a objeto que la OEA realice una auditoría completa al cómputo nacional electoral. El informe de la Contraloría General es claro y taxativo. No se usaron parámetros de auditoría, nos engañaron diciéndonos que habían hecho ese trabajo. Con ese informe, la Procuraduría General del Estado, por responsabilidad y además como sujeto procesal que lleva a cabo varios procesos dentro de investigaciones penales sobre el supuesto fraude para aclarar, para llegar a la verdad histórica de lo que ha ocurrido, por resguardar la democracia de los bolivianos y bolivianas y demostrar qué es lo que ha ocurrido en ese día. La Procuraduría va a llevar adelante un análisis de las 35.000 actas que van a ser revisadas, donde vamos a poder ver en 40 monitores y verificar acta por acta. Ministro de Educación, Perkinjire Janinjire Kiugampisa, Coyasuyu Marpachar Haria, 80% Hayuka y Atakirinakaya, clases semipresenciales, Ucampi Chicanchipchis, Panajutiri, Marana Rutjani, Ucampi, Asquinchauna, Kayuka Marjama, Unaka, Hachanchiatan, Asesino Akamata y Atiaraki. Solamente para conocer el lugar y el horario arranca el próximo 18 de octubre. Ministro, en el tema de la educación, ¿cómo vamos? Por favor, cambiando de tema, ministro. Hasta el momento es un éxito la estrategia diseñada por nuestro presidente Luis Arce. Tenemos 80% de actividad educativa en la modalidad semipresencial y presencial con todas las medidas de bioseguridad. Solo un 20% pasa clases a distancia y es lo más importante destacar que nuestros estudiantes ahora están pasando clases, lo que no hubo el año pasado, lo que el régimen de facto lo clausuró y hizo que nuestros estudiantes promuevan automáticamente lo que es un atentado hacia la educación. Al debate amargante, gobierno municipal Oxanguina Gaja, ni Arequiwas, Knijama, y la Cauna con Ganchapu, Ampisa, COVID-19, Usuna, Janiñan Cachaña Pataquia, Kunimana, Comanapuna, Campia, Tapuna, Gambiu, Jicanchipraki, Avenida Cívica, Toquenu, Jamalequiwas, Knijama, y Inchu, Nigaja, Chanchiasuay, Coñau y Toquina y Naptacina. Se inicia la primera actividad de desinfección con el camión cisterna pulverizador y bueno, se va a seguir realizando todos estos días, todos estos meses, para mitigar lo que es la cuarta ola y principalmente evitar, ¿no?, el tema de contagios, haciendo la desinfección en las superficies con este equipo de termonebulización, de este equipo de desinfección que lo ha adquirido la alcaldía a través de la Secretaría Municipal de Salud. Una vez que ha hecho la entrega nuestra alcaldesa de este equipo de camión pulverizador, ya se tiene un cronograma. Principalmente vamos a trabajar en esta semana con lo que es el distrito número 1, justamente hoy día hemos empezado con lo que es la avenida Cívica, y así vamos a ir atacando en otros términos lugares donde tal vez haya bastante afluencia de gente o hay, que en el caso de las ferias, por ejemplo, de la ciudad del Alto, vamos a ir a esos lugares y este cronograma, por lo menos hasta el día miércoles, se va a cubrir en el distrito 1. Eso principalmente es lo que se ha coordinado con la subalcaldía. El siguiente punto, el día miércoles, vamos a continuar con esta desinfección, todo lo que es la avenida del Policía, toda esa troncal que va a ser, que es en la ciudad, en Ciudad Satélite, y bueno, de acuerdo a lo que también las subalcaldías nos requieran, vamos a hacer un cronograma que vaya cubriendo paulatinamente y de manera ordenada los lugares de la ciudad del Alto. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas.
La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Tewinigambe sala de Gaboniano Gambe salto para Americana terminal metropolitana la Kaweja ni Auka tukatas kinihama tuk siraki luna solo ay antapani kuniham sin nakawini hungan jatan tak pachuko yung Tewinigambe ukamatas kinihama na Tewinigambe alto para Americana kalahatan aquí. Hemos empezado a hacer todas las pruebas, conexiones que tiene dentro de lo que es la terminal, patios de comida, ya sea áreas de escultura, supermercado, ¿no? Todo eso se ha hecho prueba y además, como ustedes verán, las luces hacia afuera. Es un diseño muy hermoso en la terminal que tenemos. Esto va a ser para Ciudad del Alto un regalo y no solamente para el Alto, sino para nuestra Bolivia. Es una de las terminales más grandes y también moderna. Hay algunas deficiencias, hemos encontrado en Torre 1, hay, bueno, no son muchas, focos que no encienden, pero ya la empresa se ha comprometido en subsanarla. Todo es subsanable, todo en coordinación siempre con la empresa, con la administración de la terminal. Se va a ir subsanando para dar una mejor atención a nuestros ciudadanos. Tewinigambe sala de Gaboniano Maestroquetja Fiscalía General del Estado Tewinigambe como la que tiene que te pequinchapre con imagina Kawinakano Panagambe wa compañero que una cuñanchaya Pakatokini Haskinihama Winakawnika Sariatare Siwa Pekinchaunek Taipit Pacha Ukamata Takpacha Hanaskukichaunika Mapitas Kiniham Pokasnipata Kumaraki Kunan Waltaunek Suchukuneka Mapita Askichinetaki. El Ministerio Público celebra este convenio imbuido de ese ánimo a través del esfuerzo conjunto entre el Ministerio Público y la OIF. Lograremos conseguir limitar esos recursos de la delincuencia, fruto de la delincuencia. Sumamos nuestros esfuerzos, ponemos a disposición de la OIF el sistema informático para hacer el seguimiento de todas estas causas, para que la unidad de investigaciones financieras cuente con esta herramienta tecnológica de avanzada que tenemos en el país, para que de esta manera tengamos mejores resultados. El país puede estar en buenas condiciones para el momento de la evaluación país. Este acto entre la Unidad de Investigaciones Financieras y la Fiscalía General del Estado es un acto que va a coadyuvar a nuestro país a poder efectivizar varias acciones pendientes en el ámbito de coordinación y la remisión de informes. Ugambi Tewinigambe sala de Gaboniano Alto Pata Market Pach Ñakip Asino Gambisa Superalcaldía Distrito 2 Uxanguina Caja ni Anakiwas Kinihama Kurunagina Kuna Kunkanjapre Seguridad Ciudadana Uxanguina Campi ni Kaya Uchihan Walta Unegas como Yakapajahanas Kukichaunegas Takpachu Kanakawas Kinihamu Nihatani Askinihami Nakaunek Sariasina Pura Pachatas Asino Akamata Panekahukti Astiparaki. Se está realizando las coordinaciones juntamente con el señor subalcalde del Distrito 2, el coronel Vergara, como así también lo que es la entidad policial de la EPI satélite para realizar mayor patrullaje preventivo con la policía boliviana. Nosotros a través de la Secretaría y por menester a la cabeza de nuestra alcaldesa Eva Copa se está realizando diferentes reuniones de coordinación con todos los alcaldes para poder realizar e identificar este foco de infección que podríamos decir. Infección, ¿por qué? Porque nos están lamentablemente consumiendo a todo lo que es el detonante, el consumo de bebidas alcohólicas. Siempre hay que hacerlo participativo y coordinar con toda la población para que coadyuve también a esta labor que es tan grande, la protección y la lucha contra la delincuencia.
La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Nélida Ideas Boutique presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Ini cuya canal Kichao Karo Maiku Tiempo te Ewajayana y sus pagartasina Kaisa diseño y creaciones Nélida Ideas Kusangi Inakaro Wale Suma Samin Sian Patapata Machaku Yanchau Inakane Aski Pojawina Campi Ayuka Marjamo Polegarios Pagartarak Nikhatasip Kaisa Zona Cementerio General Toquenta Canius a la Pasma Alta Serie Wale Suma y Senacta Kastau Kichau Inakataki y la cuya canal Tapachu Yanchau Inacampa Kichao Karo Te Ewajayani. En La Paz, Arce ratifica que el MAS se defenderá en las calles. El presidente Luis Arce participó del segundo Huipalazo y aseguró que los movimientos sociales del movimiento al socialismo defenderán a su gobierno en las calles. Choferes del Alto dan plazo de 72 horas al gobierno para abrogar la ley de ganancias ilícitas. Los transportistas salteños fueron claros en afirmar que no permitirán una socialización de la ley. Afirmaron que los creadores de la ley deben ser declarados enemigos del pueblo. Cooperativistas y transportistas anuncian protestas contra la ley antilegitimación. Concobol alerta que será utilizada para atacar a los adversarios políticos del gubernamental movimiento al socialismo. Arias promulga la ley de canasta estudiantil que tendrá 9 productos. El beneficio será para 137.000 estudiantes de nivel inicial, primario y secundario de las unidades educativas públicas y de convenio del municipio paceño. El CEDES de La Paz informa que no cuenta con vacunas para una tercera dosis. A través de un comunicado, el Servicio Departamental de Salud de La Paz informó que no tiene un instructivo oficial para el suministro de la tercera dosis. Alanes inaugura un tercer mercado de coca en Urujara. El dirigente anunció la compra de un nuevo predio. El espacio, según Alanes, es el doble de grande que la sede actual y el terreno habría sido comprado mediante un aporte de los cocaleros. Internet Tigo Uxana y Yanaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxankiri Nakana y Yanaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.